el reinado caído, perdón. Bien, el personaje principal que vamos a ver el día de hoy es Saúl, ¿sí? Nuestra base bíblica, hermano, acá todo va a ser Biblia. Nuestra base bíblica de hoy es primer libro de Samuel, capítulo 9. Y, bueno, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Wow. Bien, antes de entrar, pues, a desglosar el tema, me gustaría escucharlos. ¿Ustedes qué saben de Saúl? ¿Sí? ¿Qué saben de Saúl? ¿Qué saben del...? Espere para que... ¿Era qué? Un rey. Ok. ¿Era alto? Ok. Jaircito. Fue... Bien, ¿quién da más? ¿Quién da más? Por este lado. Nadie ha hablado por este lado. ¿Un desobediente? Ok. Ok. O sea, en términos musicales, como quien dice, fue decreciendo. Jaircito, si quiere, Carito, y tú también, si quiere, háganse acá, en estas tres sillas, si quieren. No, es para que apoyemos acá a este grupo, porque este grupo está muy callado, está, no sé. Sí, están muy atrás. Bien, eh, ¿quién es tan amable y me ayuda con Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 2? Primer libro, sí, es primer libro, claro que sí. 9, capítulo 9, versículo 2. Espere. Bien, la tecita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Bien, entonces, ese versículo que nos dice que Saúl es una persona que su característica física, ¿cuál es? Hermosa, alto, apuesto. Sí, o sea, ¿eso qué quiere decir? Bueno, Saúl era una persona joven, era, mejor dicho, era un... Uy. En términos comunes, sí. El que le mueve el piso a las mujeres. No, mentiras. Bien. Eso que ustedes están diciendo está muy bien. Esa es una de las características físicas que tiene Saúl. Es una persona alta, apuesta. O sea, el man era, mejor dicho, un hombre apenas para ser ¿qué? Un rey. Bien, también era una persona joven, pero cabe algo recalcar. En ese tiempo, Israel estaba, bueno, la persona que estaba liderando Israel era Samuel. Samuel no era un rey, él era un profeta, un sacerdote, ¿sí? El pueblo de Israel antes venía de un proceso de jueces, ¿sí? La Biblia nos enseña en jueces que, así como, bueno, lo mencionamos ahorita, hubieron jueces muy buenos, hubieron jueces buenos, hubieron jueces malos y hubieron jueces malísimos, ¿listo? Entonces, pues bueno, hablo de las características físicas porque es muy importante. Ustedes recuerdan que Samuel la semana pasada nos estuvo mencionando, sí, el Samuel de acá, él no, no mentira, maestro. Samuelito nos estaba mencionando que para ser un rey teníamos que ser más o menos como yo, fuertes, no mentiras, más o menos así, una persona pues de contextura anchita, altico, ¿sí? Como Jair. Uy, si el maestro fuera al gimnasio, bueno, sí. Bien, entonces pues justamente Samuel, justamente Samuel como estaba pues ya en sus añitos de edad, ya estaba viejo, ya, bueno, no sé muy bien en qué piso de edad estaba, pero pues el pueblo necesitaba un rey, una persona más joven, ¿sí? Porque una persona vieja, qué fuerzas, qué capacidades ya físicas, qué pulmones, qué va a tener para poder guerrear, para poder ir a la pelea. No, esa persona ya toca cambio, papá, toca cambio.
Entonces, pues, algo importante de resaltar es que el pueblo de Israel necesitaba un rey joven. Y pues justamente el mismo pueblo le pide a Samuel que escoja una persona para que pueda ser el rey de Israel. Bien, vimos características físicas. Necesito una persona que me busque rápidamente. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 21 y otra que me busque primer libro de Samuel, capítulo 10, versículos del 22 al 24. ¿Listo? Ya va, Master, espere. Yo no he abierto la bolsita de los dulces. Bien, ¿quién tiene ya el 21? Master. Muy bien, ahí está hablando Saúl. Capítulo 10, versículos 22 al 24, ¿quién lo tiene? Bien. Vamos a ver otras características que tenía Saúl. Ya no vamos a hablar de lo físico, sino más bien de él. Entonces, en el capítulo 9, versículo 21, Saúl estaba hablando. ¿Qué podemos ver en Saúl? ¿Qué podemos encontrar en Saúl? Sabiendo que reconoce que viene de una tribu muy pequeña, ¿sí? Miedo, ok. Cosa buena, sí. Humildad, muy bien. Y en el capítulo 10, ¿qué podemos ver? ¿Él en dónde estaba escondido? Él estaba escondido en unas maletas. Uy, Dios mío, señor, estos dulces. Bien, Saúl era una persona humilde, exactamente como lo dice Nata, porque reconoce pues que viene de una tribu muy pequeña, o sea, de la tribu de Benjamín, y pues porque él está para ser ungido y ser escogido como rey de Israel. O sea, él pregunta como que yo, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué no otra persona? Pueden haber mejores que yo. Pero Saúl fue una persona que reconoció de dónde venía. Por segundo, también Saúl se muestra una persona tímida, o sea, una persona alta, fuerte, con porte. ¿Qué uno ve en esa persona? Seguridad. Se ve que es una persona valiente, pero Saúl, justamente cuando iba a ser anunciado al pueblo ya como el rey, pues se muestra como una persona tímida. Bien, al principio vemos en Saúl cualidades y características muy positivas, llevándolo a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Lo podemos poner en relación con el rey David, porque al ser un humano totalmente manso, pues tenía atributos necesarios que lo llevaban a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Voy a hacerles un pequeño resumen más o menos de capítulo 9, capítulo 10, que habla acerca de Saúl. Saúl, como bien dicho al principio, es hijo de su padre Cis. El papá de Saúl lo manda a buscar unas asnas que estaban perdidas, ¿sí? Saúl en ese entonces tenía su compinche, su mejor amigo, su parcero de toda la vida, ¿sí? La Biblia lo menciona como un siervo. Bien, entonces pues Saúl y el siervo fueron a buscar las asnas que el padre le había mandado, ¿sí? Ellos incapaces de encontrar esas asnas, pues iban caminando por ahí y pues en una ciudad que estaba muy cerca, al siervo se le dio la idea de, oiga mano, Saúl, metámonos a esta ciudad y busquemos y consultemos a un hombre de Dios. En este caso era Samuel, ¿sí? Justamente el día anterior Dios le había hablado a Samuel diciéndole que el siguiente día pues iba a venir un hombre llamado Saúl. Dios le dijo a Samuel, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un hombre de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo y salvará a mi pueblo de los filisteos. Cuando Samuel vio a Saúl, él le dijo, he aquí, este es el hombre, bueno, Dios le dijo, perdón,
He aquí, este es el hombre del cual te hablé. Este gobernará a mi pueblo. Una de las cosas que Samuel quiso hacer con Saúl fue invitarlo allá a su palacio donde él se hospedaba. Pero hermano, mire que él le hizo una invitación muy hermosa. ¿A cuántos de ustedes no les gusta que una persona los invite a comer y les sirva un plato así de su comida favorita? Rico, ¿no? Nada, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Pizza? ¿Cuál pizza? ¿Pizza Drive? Imagínate que, imagínate que el alcalde de Bucaramanga te haga, imagínate que el alcalde de Bucaramanga te haga esa invitación. Oye, tú eres una persona que Dios vio algo en ti. Te quiero invitar a mi casa y te quiero dar una comida. ¿Cómo te sentirías? Es un ejemplo, mano, es un ejemplo. ¿Honrado? Ok. Bien, después de eh, este acto de servicio que Samuel tuvo con Saúl, bueno, al día siguiente Samuel unge a Saúl como el primer rey de Israel. Bueno, ya después de eso, pues sabemos lo que acabamos de mencionar, que Saúl se esconde, estaba tímido, estaba nervioso por ser presentado al pueblo, ¿sí? ¿Eso por qué pasó? Porque el pueblo sabía que venía de una tribu muy pequeña, ¿sí? Entonces, pues, dicho esto, muchas de las personas, pues, dudaron de esas capacidades de Saúl para gobernar. ¿Estamos acá? Listo. Vamos a ver ahora unos desafíos y logros que Saúl enfrentó en su vida como rey. Saúl lo vemos al principio como una persona miedosa. Ahora, en estos desafíos hay que tener mucho cuidado. En primer libro de Samuel, más o menos en el capítulo 11, nos dice del desafío de Saúl y los amonitas. Uno de los primeros desafíos importantes que Saúl enfrentó fue la amenaza de los amonitas. Esta amenaza fue que Nahas, el amonita, les dijo que se debían dejar sacar el ojo derecho. Imagínense. Imagínense dejarse sacar uno el ojo derecho. No, 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 Dios mío. Yo no sé cómo estuvo esa gente, pero bueno. Esto pues claramente llevó al pueblo a sentir miedo y con esa necesidad de pedir ayuda. Entonces pues ellos mandaron a unos mensajeros, bueno, ellos sí estaban más o menos abuelitos, mandaron a unos mensajeros por todo Israel, ¿sí? Afortunadamente este mensaje llegó a manos de Saúl. Saúl pues al enterarse de eso, reunió un ejército más o menos de 330,000 hombres. O sea, eran demasiadas las personas que estaban ahí en el ejército de Saúl. Gracias a Dios, pues como quien dice, al que madruga, Dios lo ayuda. Ellos se atacaron más o menos a eso del amanecer. Bueno, gracias a Dios pudieron ganar esa victoria. Pero, como les dije, Saúl al principio se presentaba como una persona tímida, una persona nerviosa. Pero gracias a esta batalla y a que él pudo ganar esta batalla contra los amonitas, eso le dio como esa seguridad al pueblo, como que, uy, este sí es el rey que nosotros necesitábamos, este era el rey por el cual nosotros le habíamos pedido a Samuel. Entonces, pues eso fue algo positivo para Saúl, ¿sí? Bueno, listo, sí, ahí, Dios mío, Señor. Ahí. Bien, eso fue la primera batalla que tuvo Samuel. La segunda batalla que resalta Saúl, perdón. Gracias por corregirme. Bien, la segunda batalla, pues la Biblia la resalta. Los israelitas tenían muchas peleas contra los filisteos, ¿sí? Pero pues en este caso la que más se resalta es la de Saúl y su hijo Jonatán. En esta lucha, pues, tras la renovación del reino en Gilgal, Saúl mandó a su hijo Jonatán a que fuera con 1,000 hombres adelante a que vieran y a que pudieran hacer algo contra los filisteos. Hermanos, los filisteos eran demasiados. Jonatán y esa gente, pues, listo, obedecieron a Saúl, pero como al ver que eran demasiados, pues, se terminaron huyendo, terminaron yéndose por el río Jordán. Entonces, dicho eso, hubo una ordenanza, hay que tener cuidado con esto. Samuel le dejó una ordenanza a Saúl. ¿Esa ordenanza cuál era? Que Saúl antes de irse a pelear contra los filisteos
tenía que hacer una sola cosa, esperarlo a él 7 días. 7 días, ¿para qué? Para que Samuel, el sacerdote, pudiera hacer un sacrificio antes de ir a pelear contra los filisteos. Bien, bueno, después de esto, Saúl pues fue una persona impaciente, no lo esperó, y pues terminó tomando la decisión de hacer él mismo el sacrificio y pues de ir a la pelea. Gracias a Dios, pues pudieron derrotar a los filisteos, pero lastimosamente pues tuvo esa falla contra Samuel. Bien, más adelantico les hablo bien a profundidad de esto. Tercera batalla importante de Saúl, Saúl y los amalecitas. Dios ordenó a través de Samuel matar a todos los amalecitas, o sea, Dios le encarga a Samuel para que Samuel le dijera a Saúl que tenía que matar a todos los amalecitas. Era matar personas, al rey y los animales, exacto. Bueno, Saúl, pues bueno, ya Samuel diciéndole esto, él va y se enfrenta contra los amalecitas, pero nuevamente Saúl, Dios mío, ¿qué hizo? Sí, exactamente, no le hizo caso a lo que Samuel le dijo, y no solamente a lo que Samuel le dijo, sino a lo que Dios le dijo, que era matar a toda la gente. Señor, cuénteme. No, lo que iba a decir es que pues a veces yo siento que pues las cosas no nacen de una mala intención, pero Dios sí castiga la desobediencia, porque uno podía pensar, pues es un rey pensando en su pueblo, si era un buen ganado, si eran riquezas, si era tantas cosas que pueden beneficiar a mi país, pues ¿por qué no? A veces uno lo puede pensar y yo siento que uno tiene que tener cuidado en esas cosas que negocia, como si Dios le dice esto no, pues no es como, ay no, venga, pero yo no veo esto tan malo, venga, pero esto, cuando Dios dice no, pues es un no y hay que obedecer. Ese era mi aporte. Increíble sabiduría, maestro. Bien, ya voy a hablar de eso más adelantico. Bueno, después de esto, quedamos en que Saúl, pues bueno, fue peleó contra los amalecitas, nuevamente gana esta victoria, pero él se queda con el ganado y el rey. El ganado lo dejó como, tomémoslo como un botín, como un premio, porque pues si lo dejas porque era un ganado bueno, era un ganado próspero. Bien, entonces, ahora que revisamos características de Saúl, desafíos de Saúl, ahora vamos a ver por qué su reinado empezó a caer, por qué o qué decisiones tomó Saúl para que su buena influencia en el pueblo al inicio se hubiese ido menguando, o sea, hasta llegar al punto de perder ese liderazgo como rey de Israel. Hay 5 cosas importantes. La primera, Saúl usurpó el papel de sacerdote. Uno de los errores más grandes y más graves de Saúl fue creer que podía tomar el papel de sacerdote simplemente porque la situación parecía justificarla. Sin embargo, Dios había establecido un orden muy claro, que ¿cuál era? Que solamente los sacerdotes podían hacer los sacrificios. Exacto. En nuestro caso, como jóvenes, puede suceder cuando tomamos la iniciativa de tomar decisiones importantes sin oración y sin buscar a Dios y sin dirección bíblica. Por ejemplo, está en elegir una pareja, en elegir una carrera o un camino sin buscar primero efectivamente la voluntad de Dios. Asimismo, Dios a nosotros nos pone líderes, nos pone padres, nos pone mentores en nuestra vida para guiarnos y aconsejarnos. Sin embargo, cuando alguno decide actuar sin su sabiduría, está cayendo en el mismo error de Saúl. También puede suceder cuando alguien asume ese papel que no le corresponde en la iglesia, en la familia o incluso en su grupo de amigos. Por ejemplo, si quieres solucionar un problema de todos sin buscar primero la dirección de Dios, esto puede llevar a 2 consecuencias innecesarias. La primera sería una carga emocional y la segunda sería una carga espiritual. Entonces, tenemos que tener cuidadito con eso. Número 2, desobediencia a Dios en Gilgal. Saúl desobedeció a Dios al ofrecer un sacrificio en Gilgal.
sin esperar a que llegara Samuel. Saúl hace nuevamente otro error, otra embarrada al ver que Samuel no llegaba. Esta decisión de tomar y poder hacer los sacrificios, pues fue impulsado por miedo, por esa impaciencia. O sea, él tenía que esperar los 7 días, pero él tenía a los filisteos también teniéndolo en contra. Entonces, creo que en papel de Saúl fue muy difícil como tener ese carácter y ese dominio propio para decir, oiga, no, Dios mío, espere. O sea, yo antes de hacer esto tengo que buscar tu presencia, tengo que orar, tengo que pedirte a ti, pero lastimosamente Saúl pues tomó esta mala decisión y pues claramente desobedeció la orden de Samuel, lo cual Samuel le dijo que su reino pues lastimosamente no perduraría y Dios estaba buscando un hombre conforme a su corazón para liderar a su pueblo. O sea, la desobediencia trae ruinas. Bien, número 3, no destruir completamente a los amalecitas. Saúl no destruyó completamente a los amalecitas como Dios se lo ordenó. Y en su lugar, pues bueno, se terminó llevando este ganado. Cuando Samuel llegó, confrontó a Saúl, otra vez por su desobediencia, pero esta vez Saúl sacó justificaciones, como muchas veces nosotros lo hemos hecho, ¿cierto? Diciendo que el pueblo había tomado este ganado para ofrecer buenos sacrificios, así como lo dijo ahí el socio. Samuel pues le responde diciendo, ¿qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Sí. O va a decir un comentario. A nuestra sabia pastora Sara que el desobedecer a medias o desobedecer o obediencia tarde también es desobedecer, ¿no? Entonces, acordémonos de esos dos principios con papás, con líderes, con jefes, con todo. Si lo hacemos después de que nos mandaron, después de mucho tiempo, ya para qué. O si hacemos las cosas a medias, a regañadientas, ya para qué, que fue lo que le pasó aquí a Saulito. Muchas gracias. Nata, cuéntanos. Bueno, después de que Samuel le dice a Saúl todas estas cosas, Saúl le pide a Samuel de que haga de cuenta como si no hubiera pasado nada y que lo acompañe a presentar el sacrificio. Entonces como que ahí se ve que Saúl ya había perdido tanto el buscar la aprobación de Dios y fue más detrás de la aprobación de los hombres, que vivió, o sea, quiso que hasta Samuel se uniera en esa confabulación para aparentar delante del pueblo que todo estaba bien. Entonces también eso nos lleva a buscar, o sea, cuando uno busca más la aprobación de la gente, va a perder inmediatamente la aprobación de Dios. Wow, Dios mío. Qué pena. Hay otro punto importante acuérdense que la orden era que Saúl y el pueblo tenían que matar a todo ser viviente. Eso incluía niños, mujeres, ancianos, hombres, a todo mundo. Y ganado, todos los animales, ¿no? Cuando él dejó algún tipo de ganado y al rey de allá, y llegó Samuel, el bendito tiene como el descaro de decir, no, es que yo le iba a presentar en sacrificio para Dios. O sea, mire, hermano, eso es, qué cosa tan chanchullera, como cuando uno hace algo malo y uno quiere santificarlo. Entonces, pilas. Qué pena. No, yo iba a decir que genuinamente algo lo que decía Yur, pues creo que el declive realmente tanto de Saúl como de uno empieza a ocurrir cuando uno cree que Dios no sabe lo que uno está haciendo o que puede ocultarse de Dios. Porque creo que eso fue lo que pasó, o sea, cómo Saúl le propone a Samuel cierta cosa sabiendo que pues Dios todo lo ve, ¿no? Como lo decía Yur, pues sabiendo que la venganza es inmediata y todavía intenta hacer caer a Samuel, ahí como un tropiezo. Entonces creo que cuando uno está pues ya como en declive, a veces es mejor uno hacerse un ladito porque uno no sabe quién puede arrastrar ahí. ¿Qué tal Samuel no hubiera tenido como el carácter o la revelación de parte de Dios de decir como, uy, venga,
yo le creo que él no ha hecho el sacrificio y lo voy a hacer partícipe él. Tal vez también él hubiera podido haber entrado como en ese mismo grupo, en esa cosa fea. Bueno, gracias David por echarme un empujoncito y ayudarme a predicar. Bien, aquí como último y quinto punto, no mentiras, cuarto, gracias. Cuarto, Saúl muestra una falta de fe y confianza en Dios. Esto lo llevó a tomar decisiones erróneas. Estas decisiones en momentos de miedo, en momentos de angustias, pues hicieron que Saúl tomara o no tomara esa prioridad en buscar a Dios, ni tomar su responsabilidad como rey en ordenar al pueblo, sino por actitudes de los demás y por oír consejos de su pueblo. Acá el pueblo lo podemos también ver, podemos asemejar como esas malas amistades, ¿cierto? Que nos dicen, oiga, ¿usted por qué hace eso? No. O también lo que el mundo nos puede ofrecer. Pues esto hizo que Saúl le trayera consecuencias negativas para él y para los demás. Número 5, último puntico, orgullo y egoísmo. Eso llevó a que Saúl lo llevara a rechazar la corrección y el consejo que Samuel le había dado. El orgullo de Saúl no permitió que pudiera reconocer su error y generara en él un verdadero arrepentimiento, sino que actuara antes con violencia y se dejara llevar por su ira. Debemos de tener cuidado, porque Dios mismo nos habla en su palabra en Efesios capítulo 4. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, pues no sé si atrás me puedan colaborar ahí. O bueno, espere, cuéntame, bro. Esto, justamente sobre lo que hablaba José, me parece interesante ver cómo en Jeremías capítulo 17, que me salió esta semana como uno de los versículos del día, el versículo 5 dice, así dice el Señor, maldito aquel que confía en los hombres, que se apoyan fuerzas humanas y aparta su corazón del Señor. Y uno dirá, pero qué mala noticia, ¿no? Y justamente en el versículo 7 y 8, pues está la contraparte. Dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme que llegue el calor, sus hojas están siempre verdes, y en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Y pues bueno, al menos para mí, pues que me permitía entender ahora que veo la historia de Saúl, que Saúl, tal vez por el contexto de la batalla, de sentirse perseguido, pues tomó una decisión confiando en sus capacidades. No, yo hago el sacrificio rápido antes de que vengan y me ataquen de sorpresa, antes de que esto, antes de que lo otro. Y pues ahí es donde se pierde la confianza en el Señor. Y pues lo hablaba con Sofía en estos días de que a veces, o sea, la gente que tal vez no es creyente o ahí está más o menos, tiene más fe que uno. Tal vez tiene fe en las energías, en cosas raras, en un montón de cosas, pero ellos siempre están esperando que algo pase. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros vemos a un Dios, entonces siempre queremos que Dios responda como nosotros queremos verlo, ¿no? Entonces cuando Dios no como que no se alinea a lo que nosotros queremos, por así decirlo, que no debe ser así, pero cuando las cosas no se alinean a lo que nosotros queremos, nosotros ya empezamos a dudar de Dios. Ay, pero Dios no me escucha, Dios no me oye, y ahí es donde, cuando uno empieza a sentir que Dios no lo escucha o que no hay respuesta, ahí es donde uno recurre justamente a lo que dice el versículo 5 como ayudas humanas, que por eso es que dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el que pone su confianza en el Señor. Gracias, amigo. Bueno, ahora sí, detrás me pudieran colaborar con apagar ahí las luces. Para este tiempo, sinceramente, quiero pedirle una cosita, o bueno, dos. Si tiene un aparato tecnológico, por favor apáguelo y suéltelo un momentico. Bótelo. Para este tiempo, cierre también ahí sus ojos, no deje que la persona al lado la distraiga. Ya para concluir, pues quiero que usted este mensaje, como lo dije desde el principio, lo guarde y se lo lleve en su corazón.